capítulo 20 del libro de Éxodo. Cuando Dios viene y nos liberta, entonces Él se convierte en nuestro libertador. Al convertirse en nuestro libertador de esa esclavitud, Él se convierte en nuestro dueño, en el dueño de nuestra vida. Y al convertirse en el dueño de nuestra vida, Él entonces nos exige que solo a Él debemos adorar, que solo a Él debemos servir, que solo a Él debemos amar. Él tiene toda la autoridad de tomar señorío de nuestras vidas. Él tiene todo el poder para decirte: yo soy tu Dios. Yo fui que te saqué. Yo fui que te liberté. Yo fui que rompí las coyuntas, que rompí las cadenas de esa vida miserable que llevabas. Ahora te he traído a un reino de luz. Entonces Dios dice: no te harás imagen, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Es a mí a que tienes que adorar. Y el versículo 4 nos está diciendo cómo es que tenemos que adorar. En el primer versículo, el primer mandamiento es: a mí me tienes que adorar. Y el segundo versículo, el segundo mandamiento es: ¿cómo tengo que hacerlo? Hay una forma de adorar a Dios. Hay una manera de adorar a Dios. Por lo tanto, Dios nos dice a través de su palabra que no es a través de imágenes, que no es a través de figuras, que no es a través de semejanzas de lo que yo pueda imaginarme quién es Dios, ni mucho menos inclinarme a ellas, porque eso sería idolatría, y la Biblia prohíbe la idolatría. Dios prohíbe la idolatría. En el libro de los Salmos, en el capítulo 29, dice así: tributad a Jehová, oh hijos de los poderosos, dad a Jehová la gloria y el poder, dad a Jehová la gloria debida a su nombre, adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Salmo 95, versos 6 y 7. Dice: venid, adoremos y postrémonos y arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. La Biblia, el libro de los Hechos, está diciéndonos que es al Señor, al único Dios verdadero, a quien tenemos que adorar. No hay otro. No hay otro Dios. Y Él es digno de ser alabado. Y en el Salmo que acabamos de leer, nos está invitando a adorarlo, a postrarnos y a arrodillarnos en señal de reconocimiento de que Él es Dios y que fuera de Él no hay otro. No hay quien salve. Entonces, este segundo mandamiento está prohibiendo a la idolatría. Volvemos a Éxodo capítulo 20. Este segundo mandamiento está prohibiendo la idolatría. La imagen de algún dios o alguna figura, la adoración de alguna imagen, de algún ídolo o de cualquier objeto de culto. Deuteronomio capítulo 4, el verso 12: y habló Jehová con vosotros en medio del fuego, oísteis la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura visteis. Verso 15: guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros en medio del fuego. Estas son palabras de Moisés recordándole al pueblo aquella
En aquel día, cuando el pueblo de Dios se acercó al monte Sinaí, que usted lo puede ver en Éxodo capítulo 20, verso 18, encontramos este episodio. Todo el pueblo, verso 18, capítulo 20 de Éxodo, todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba. Viéndolo el pueblo, temblaron y se pusieron de lejos. Entonces Moisés le está diciendo, en aquel día ustedes no vieron ninguna imagen. En aquel día ustedes no vieron ninguna figura. Solamente oyeron la voz. Oyeron la voz de Jehová. Ustedes pudieron ser testigos de lo que Él habló. Pero ninguna figura, ninguna imagen se presentó ante ustedes. Solamente oyeron la voz del Señor. La palabra Jehová. ¿Quién es Jehová? En el verso 2 del capítulo 20 claramente lo dice. ¿Quién es Jehová? Tu Dios, mi Dios. El Salmo 100, reconoced que Jehová es Dios. Es una verdad tajante, es una verdad absoluta. Jehová es Dios y no hay otro. Por lo tanto, tenemos que saber que Él es digno de adoración, que Él es al único que debemos adorar. Pero en el verso 4 del capítulo 20 de Éxodo dice, no te harás imagen. ¿Qué es esto? ¿Qué está queriendo decir Dios? La palabra no te harás en el hebreo es la palabra yatzar, que es moldear, fabricar, formar una figura, un objeto, algo. No te harás. Esa palabra yatzar la encontramos también en el capítulo 2 del libro de Génesis, cuando Dios dice, Dios formó al hombre. Yatzar, fabricó, formó, le dio figura al hombre. Entonces Dios dice, no te harás, no te fabricarás, no moldearás, no formarás. La palabra imagen en el hebreo es selem, que significa un parecido o una semejanza. Entonces Dios está diciendo, no moldees una figura, no fabriques un objeto, no fabriques una imagen de mí. El ídolo es un objeto de culto visto por mucha gente, por los idólatras, como algo que tiene poder sobrenatural. Y la imagen representa al ídolo. El ídolo es un objeto de culto y la gente idólatra le otorga poderes sobrenaturales y por eso adoran a las imágenes, a los ídolos. Usted puede ver aquí, usted que de pronto nos visita por primera vez, segunda vez, o hermano que usted está recién convertido y está caminando, aprendiendo del Señor, hoy estamos enseñando que al único Dios verdadero es el que tenemos que adorar. Por eso usted viene aquí, usted no encuentra imágenes, ni tampoco figuras, objeto de culto. Usted no ve en ninguna parte.
Porque a Dios no lo podemos encajar en una figura. A Dios no lo podemos encajar y diciendo es que a mí me parece que Dios es así y le doy una figura, una forma y me inclino a adorarla. Eso es idolatría. Dios prohibió que lo adoraran a Él en forma de figura, en forma de imagen, en forma de objeto. Y dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza. La palabra semejanza es un parecido. Es que a mí me parece que era de pelo rubio, de ojos azules, de barba. Pero no tenemos nosotros la idea de quién es Dios. No podemos estamparla en una imagen. Semejanza es la palabra hebrea damá, que significa comparar. ¿Cómo comparo a Dios? ¿Con qué lo comparo? ¿A quién lo hago parecido? ¿A quién se parece Dios? ¿A quién? ¿Cómo me imagino a Dios? Porque Dios es creador. Dios no fue creado. Dios es creador. Y no podemos imaginarnos que Dios es así. ¿Cómo será su tez? ¿Cómo será su cara? ¿Cómo será el color de la piel? ¿Cómo serán sus ojos? ¿Cómo será su cabello? Yo tengo una imagen de Dios tan diferente, de una manera como Dios se reveló a mi vida una vez. Yo me había apartado de Dios. Me rebelé con Dios. Dice, no más, yo no quiero ser más cristiano. Y empecé a vivir mi vida otra vez. Gracias a Dios estaba soltero. Empecé a vivir mi vida otra vez. Pero un día yo dormía en un sofá cama, en la casa de mis padres, en un sofá cama. Y tuve un sueño, una visión de Dios. Yo vi a Dios sentado en el trono. Yo me veía insignificante, pequeñito, cuando usted, por ejemplo, está de pie o sentado y ve una hormiguita que pasa por allí. Así me veía yo. Pero yo lo veía en su trono, alto, sublime. Pastor, ¿cómo eran sus ojos? No le vi los ojos. Pastor, ¿cómo era el cabello? No le vi cabello, porque vi fue su imagen. No le vi cara, no le vi ojos, no le vi cómo era el color de su cabello, no le vi eso. Era una imagen alta, grande, sentada sobre su trono, que me extendió los brazos y yo lo rechacé y le dije, no quiero nada con usted. Volvió y extendió sus brazos hacia mí y yo por segunda ocasión le cerré los míos y le dije, yo no quiero nada. Mira hasta dónde llegó la dureza de mi corazón, mi terquedad. Después yo me vi acercándome a Dios, extendiendo mis brazos para que Él me los recibiera, y resulta que Él me los cerró. Yo desperté, caí de rodillas, llorando, sudando, y le pedí perdón. Le pedí perdón por mi insensatez, por mi necedad, por mi terquedad, por haberme rebelado.
Y me volví, fui a la iglesia, en la otra iglesia donde estaba, y le dije: pastor, vine con mi esposa. Perdón, ese fue otro día. Pero entonces vine y le dije: me reconcilié con Dios. Hubo alegría en la iglesia. Se regocijaron los hermanos de que el hermano Daniel se había reconciliado con Dios. Pero yo no vi ninguna imagen, no le vi los ojos, no le vi la boca, no le vi el cabello, no le vi el color de su piel. Vi una imagen alta, grande, sublime, que yo no lo podía mirar allá porque ese resplandor, esa santidad, esa luz que emanaba de él, encalentillaba mis ojos. Y cada vez que lo adoro me acuerdo de esa imagen. Santa, blanca, luz radiante, sentado en su gran trono. Que hizo que me reconciliara con él otra vez. Entonces yo no puedo decir Dios es así, Dios de esta manera, sus manos son blancas. No, yo no puedo encajar a Dios en una figura de hombre, de mujer, menos de un animal, menos de un reptil. Y eso es lo que está diciendo Dios. No te harás imagen, no te inclinarás a ella, no te inclinarás ni las honrarás. Nada de lo que esté arriba en los cielos, en la tierra, ni debajo de la tierra. Porque Dios no tiene figura. ¿Sabía usted eso? Dios no tiene cuerpo como usted y yo. La palabra idolatría en el hebreo es abodá zara, que es un culto extraño, un culto extranjero. Es lo que está diciendo a Dios. Dios, no tendrás dioses delante de mí ajenos, quiere decir, extraños, extraños para mí. Dios que nunca he conocido, dioses que nunca he conocido. No me los presentes, no me los pases por la cara, porque yo soy Dios celoso. Dios celoso. Entonces la idolatría es una forma pagana de adoración a los ídolos para adorar y servir a dioses ajenos o extraños o a cualquier cosa que no sea el Dios verdadero. Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, verso 20 y 23. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible. Mire que Dios es un Dios incorruptible, es decir, que no se desgasta, es decir, que no se deshace, es decir, que no se pudre. Cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corrupto, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. ¿Por qué lo hicieron? Dice, porque conocieron a Dios, pero se envanecieron tanto en sus propios razonamientos y su corazón fue entenebrecido, fue duro, que empezaron a imaginarse Dios es así y Dios de esta manera, y comenzaron a inventarse y a formar ídolos e imágenes
creyendo que esa es una forma de adoración y creyendo que así era Dios, que tenía esa figura. Entonces, ¿por qué Dios prohíbe que lo adoremos a través de una figura, a través de una imagen? ¿Por qué Dios lo dice así y lo demanda de esa manera? Salmo 115. Salmo 115 dice, el verso 2: ¿por qué han de decir la gente, ¿dónde está su Dios? ¿Por qué han de decir la gente común, la gente que no conoce a Dios, ¿dónde está su Dios? Y la respuesta es: nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Aquí nos da a entender que Dios es grande, que Dios es soberano, que Dios es omnipotente, que Dios es todopoderoso y que hace como quiere. Nadie le dice hágalo así, nadie le da el consejo. Él hace como quiere porque Él es sabio. Por lo tanto, Dios no lo puede encajar en un cuerpo, en una figura. La adoración es un servicio sagrado a Dios. Es un culto, una reverencia a Dios por todo lo que hace, por sus obras en nosotros. Es una actividad muy noble e importante que el creyente o cristiano debe hacer. La adoración a Dios es un asunto muy serio que no podemos tomarlo a la ligera y debemos ofrecer al Señor la adoración que le agrada. ¿Cuál es la adoración que le agrada a Dios? ¿Cuál es la adoración que a Él le gusta? Y ya entonces entramos en el capítulo 4 del Evangelio de San Juan. Capítulo 4 del Evangelio de San Juan. El encuentro que tuvo Jesús con una mujer samaritana que había tenido 5 maridos y que el sexto que tenía no era su marido. Se había separado 5 veces. Ningún matrimonio le había traído felicidad. Buscaba felicidad. Buscaba en los hombres que le llenaran su corazón. Pero Jesús pasa por allí. Dice la Biblia, a Jesús le era necesario pasar por ahí. Y en el verso 20 ella comienza a hablar y a tocar el tema de la adoración. Está hablando Jesús con la mujer. Y es la mujer la que aborda el tema de la adoración. Señor, nuestros padres, verso 20, adoraron en este monte. Pero ustedes dicen que es en Jerusalén. Entonces le está diciendo a Dios, ¿cuál es el lugar? Está diciendo a Jesús, ¿cuál es el lugar? ¿Cuál es el verdadero lugar para adorar a Dios? Dice, nuestros padres adoraron en este monte. ¿Quiénes eran los padres de los samaritanos? Los samaritanos eran descendientes, eran judíos, también israelitas, que descendían de la tribu de José, más exactamente de la tribu de Efraín y de Manasés. Y que habían optado por el monte Gerizim, que queda a 80 kilómetros de Jerusalén, y allí establecieron un lugar de culto de ellos, pensando que ese era el verdadero lugar de adoración, porque eso le enseñaron sus padres.
ellos no se podían relacionar entre sí porque había una discordia. Los judíos creían que los samaritanos eran herejes. Ellos creían que sus prácticas de adoración eran ilegítimas y eran parientes. Entonces los samaritanos optaron por únicamente tomar para ellos la Torá, y los otros libros de la Biblia los relegaron. Únicamente leían la Torá, mientras que los judíos leían la Torá y los otros libros del Tanaj, que es el global, el conjunto de libros de la Biblia, se llama Tanaj. Y los 5 primeros libros de la Biblia le llamaban la Torá. Entonces, como ellos no leían sino la Torá, pues ellos desconocían lo que Dios dijo en 2 de Crónicas capítulo 6:6. He aquí establezco a Jerusalén por centro de la tierra. Entonces, ellos estaban en el centro de Israel. Aquí quedaba Judea y arriba Galilea, y en medio de las dos estaba Samaria. Y como eran herejes para los judíos, ellos no pasaban por el territorio. Ellos preferían dar la vuelta y gastar más tiempo con tal de no pasar por ahí. Con tal de no tener relación, de no hablar, de no encontrarse con un samaritano. Pero la Biblia dice que Jesús fue a Galilea, estaba en Judea. Y mira los capítulos anteriores a Juan, dice que Jesús estaba en Jerusalén. Y tuvo que ir a Galilea, pero él no dio la vuelta. Él dijo, le era necesario pasar por Samaria. Y Jesús llegó a un pueblo llamado Sicar. Y allí tiene el encuentro con esta mujer. Una cita divina. La mujer nunca se imaginó tener un encuentro divino, pero Jesús ya lo tenía en sus planes. Así como Jesús tuvo en sus planes tener una cita con nosotros y hablarnos y enseñarnos y predicarnos que solo en Él hay salvación. Y Él le dice, me parece que eres profeta. Nuestros padres adoraron aquí, en este monte, en el monte Gerizim. El monte Gerizim fue en el tiempo de Moisés, cuando el pueblo de Israel fue dividido en 2 montes, y en cada monte fue dividido Israel, 6 tribus en un monte, en el monte Ebal, y 6 tribus en el monte Gerizim, y ahí proclamaron las maldiciones y las bendiciones. Usted lo puede leer en el libro de Deuteronomio. El libro de las maldiciones y de las bendiciones. 6 tribus en el monte Ebal, 6 tribus en el monte Gerizim, y todos proclamaron las bendiciones, y este lado proclamaron las maldiciones que sobrevendían sobre aquellos que abandonaran y dejaran a Jehová Dios y que no obedecieran la palabra. Entonces, muchos adoran a Dios a su manera. El Señor Jesús descalifica la manera de adoración de los samaritanos. Le dice, ustedes adoran lo que no saben. ¿A quién están adorando? Ustedes no saben a quién están adorando. Porque los samaritanos se habían mezclado con otras naciones cuando fueron llevados deportados a Asiria, y allí se mezclaron con muchas naciones,
se casaron entre ellos muchas naciones, y entonces aparte de que adoptaron a Dios, a Jehová como Dios, también adoptaron otros dioses de los asirios. Por eso ya decían los judíos que las prácticas de ella, la adoración era ilegítima y que eran considerados herejes. Y no había relación, no había amistad entre ellos. Y hay muchas personas que adoran lo que no saben. ¿Sabes tú a quién adoras? ¿Sabes tú a quién le estás brindando adoración? ¿Sabes tú a quién le estás sirviendo o no sabes? Si no sabes, la adoración que brindes es una adoración que no es genuina. No es la que Dios dice que debemos hacerlo. Entonces el Señor descalifica la adoración de la mujer. Ustedes adoran lo que no saben. Ustedes adoran, sí, ustedes son unos adoradores, pero no saben a quién adoran. Y Jesús les dice: nosotros adoramos lo que sabemos. Oh, aleluya. Cada creyente debe saber a quién está adorando, a quién está sirviendo, a quién está amando. Jehová Dios, que te sacó de casa de servidumbre, al único Dios verdadero, al creador de cielo y tierra, a nuestro hacedor. Los judíos sí habían adoptado todo el libro, el Tanakh. Los samaritanos no. Y muchos adoran a Dios a su manera. La Biblia es la fuente que nos enseña cómo es la verdadera adoración. Usted no encuentra en otro libro que le enseñe cómo debe orar a Dios. Habrán libros que le digan cómo orar. Un paso 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pero no podemos cambiarlo por la Biblia, porque la Biblia es el libro original que nos enseña la verdad de cómo debemos adorar a Dios, cómo debemos servir a Dios. Usted y yo debemos aprender cómo debemos hacerlo. ¿Para qué? Para que esa adoración sea genuina y esa adoración le agrade a Él. El ser humano fue creado para adorar a Dios. Miren lo que dice Isaías 43. Isaías 43, verso 7 dice: todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado. Los formé y los hice. Verso 21. Este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Este pueblo, Dios ha creado un pueblo. Dios formó al ser humano para que lo adorara. A todos los que se llaman cristianos, Dios los llamó para que lo adoramos y le sirvamos y lo amemos, incluyendo a los que no conocen a Cristo. ¿Por qué? La Biblia me dice que Dios busca adoradores. Busca. Él está buscando adoradores, buscando adoradores. Pero Jesús le dice: mujer, en Juan capítulo 4, volvemos a Juan capítulo 4, y el Señor le dice a la mujer, verso 23, la hora viene y ahora es
cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Cuando Jesús dice los verdaderos adoradores, ¿de pronto no habrán falsos adoradores? ¿No habían falsos adoradores? ¿No hay en este tiempo falsos adoradores? Pero Dios busca verdaderos adoradores. Que le adoremos en espíritu y en verdad. ¿Por qué Dios quiere que lo adoremos en espíritu y en verdad? Jesús le respondió: Dios es espíritu. Dios es espíritu. Lucas 24:39. Lucas 24:39, estando los discípulos encerrados por causa de los judíos por miedo, en el verso 39 dice la escritura, verso 38, pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados? Y vienen a vuestro corazón estos pensamientos. Miren mis manos y mis pies, que yo soy. Y ved, porque un espíritu no tiene cuerpo ni tiene huesos, como veis que yo tengo. Entonces, el espíritu no tiene cuerpo. Y si Dios es espíritu, Dios no posee cuerpo. Y si Dios es espíritu, Dios no posee huesos. Entonces no podemos decir Dios es así y vengo y lo formo una imagen, un objeto, le doy figura, lo hago bonito. Digo: Dios, tú eres este Dios. Y me inclino y le adoro. No puede ser así. Colosenses 1:15. Él es la imagen del Dios invisible. Aparte que Dios es espíritu, también ¿qué es? Invisible. Invisible. Primera de Timoteo 1:17. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios. También la Biblia nos dice que Él es inmortal, que Él no muere. También nos dice, vuelve a repetir, que Él es invisible, no se ve. ¿Usted ha visto a Dios alguna vez? ¿Alguna vez lo ha visto? Mire lo que dijo Jesús en Juan 1:18. A Dios nadie lo vio jamás. Punto. Nadie lo vio jamás. Ni el pueblo de Israel en el Sinaí. Ni hasta hoy nadie ha visto a Dios para que diga: Dios es así, Dios de esta manera, hagámosle una figura. No. Dios es incomparable. Dios es inimaginable. Isaías 40. Isaías capítulo 40, verso 18. ¿A qué pues haréis semejante a Dios? ¿O a qué imagen
le compondré o qué imagen formaré o qué imagen fabricaré de Dios? Verso 25. ¿A qué pues me haréis semejante o parecido? ¿O a qué me compararéis? Dice el Señor. ¿A quién podemos comparar a Dios? ¿Con qué lo podemos comparar? ¿Con qué imagen? ¿Con qué hombre? ¿Con qué Dios? Dios es incomparable. Dios es inigualable. Dios es inmortal. Dios es espíritu. El verso 28. ¿No has sabido, no has oído? El Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra. No desfallece, no se fatiga. No se cansa. ¿Con qué podemos comparar a Dios? Para decir Dios es así y voy a levantar una imagen allá en el patio de mi casa, en el jardín de mi casa y decir Dios es así. No, no lo podemos comparar con nadie. Por eso es que Dios no quiere que lo adoremos con imágenes ni con nada que digamos y formemos o fabriquemos algo y digamos este es Dios. Porque Dios es espíritu y Dios quiere que le adoremos en espíritu y en verdad. ¿Qué es adorar a Dios en espíritu y en verdad, pastor? ¿Cómo es adorar a Dios en espíritu y en verdad? Salmo 18. Este salmo lo escribió David cuando el Señor lo libró de todos sus enemigos y de la mano de Saúl. Cuando ya Dios le dio libertad, descanso de todos sus enemigos. Y él comienza, este mismo salmo usted lo encuentra en 2 de Samuel capítulo 22. Pero hay una diferencia entre el capítulo 22 de 2 de Samuel y el Salmo 18, que el verso 2 en adelante son las mismas palabras, pero en el capítulo 22 no está la expresión del verso 1. Te amo, Jehová, fortaleza mía. Adorar a Dios en espíritu de verdad debe estar motivado por el amor a Dios. Mi amor por Dios debe motivarme a adorarlo. Debe motivarme a servirle. Debe motivarme a amarlo con todo mi corazón. Te amo, Jehová. Te amo, Dios. Y yo quiero amarte, quiero obedecerte, quiero servirte, quiero vivir para ti. Te amo, Dios, porque tú eres mi fortaleza, porque tú eres mi roca, porque tú eres mi castillo, eres mi libertador, eres mi Dios, mi fortaleza, mi escudo, mi salvación, mi alto refugio. Mire cómo lo expresa. Reconoce en Dios todas estas virtudes, pero primero le dice que lo ama. Y que la motivación de esa adoración es su amor que tiene por Él y para Él. Te amo, Jehová. Te amo.
Es nuestro amor a Dios el que nos debe llevar a la intimidad, a la comunión con Dios. La adoración no es venir a la iglesia o tocar un instrumento y cantar y levantar las manos. Esa no es adoración. Si no estamos viviendo una vida que le agrada a Él, si no estamos viviendo una vida que le agrade al Señor, cualquier cosa que hagamos aquí, levantar las manos o cantemos, es ilegítimo, es ilegal, no es agradable a Él. ¿Cuántos de los que estamos aquí antes de venir acá tenemos un tiempo con Dios allá en nuestro cuarto? ¿Cuántos a la semana buscan un tiempo a solas para estar con Dios? Ese encuentro con Dios, esa intimidad con Dios debe estar motivada por el amor a Dios. No porque, ay, Dios es un Dios castigador y si yo no lo hago me va a castigar. No. Quitémonos esa idea. Dios busca adoradores. Dios es incompatible. Dios es inmutable. Dios es eterno. Él no fue creado, Él me creó. Él creó todas las cosas. Él es creador. Por lo tanto, adorar a Dios en espíritu y en verdad debe ser una actitud nuestra. Una actitud que surge del corazón transformado por el poder y el amor de Dios, por un corazón que reconoce todo lo que Dios ha hecho por mí, todo cómo me ha cambiado, cómo me ha transformado, cómo me ha hecho un mejor esposo, cómo me ha hecho un mejor padre, cómo me ha hecho un mejor amigo, un mejor compañero de trabajo. Donde antes robaba, ahora ya no robo. Donde hago tranzas y engaño, ahora ya no lo hago. Un corazón transformado es adorarlo desde lo más profundo del corazón, con sinceridad, con devoción y con la guianza del Espíritu Santo.